Entonces, para poder calcular el residuo estándar para cada punto, esto se calcula para cada punto de la regresión, vamos a ampliar la tablita que teníamos acá, que ya habíamos armado hasta acá, ampliamos lo que está en azul. Ampliamos teniendo en cuenta el valor ajustado a la regresión, que significaba que a partir de la ecuación de la recta, encontrada en el punto anterior, encontrar el valor de la absorbancia para cada valor de concentración. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación de la recta, simplemente reemplazamos cada valor de concentración en la expresión que hemos encontrado, y el resultado de ese cálculo nos va a dar el valor ajustado a la regresión, o sea, la absorbancia que cae sobre la recta de regresión. Y luego copiamos los valores. O sea, esto copiamos hacia abajo. Y ya tendríamos todos los valores ajustados hasta el último punto, que va de 0 a 8. El siguiente parámetro que necesitamos es la diferencia entre el valor experimental y el valor ajustado. Entonces, que el valor experimental sería la absorbancia. Acá le pusimos y subí. ¿Sí? La absorbancia. Entonces, hacer la diferencia entre cada valor de absorbancia y el valor de absorbancia ajustado. Esa diferencia la encuentro aquí y luego la copio hasta el final. El otro parámetro es la diferencia, esa misma diferencia anterior, acá falta la comita, ajustada, ajustado elevado al cuadrado. La misma diferencia elevada al cuadrado. A 2 veces. Me salió 2 veces, parece que estaba y no la veía. Tiene 2 veces la comita, sí la tengo, ahí está. Entonces hacemos el término anterior, le elevamos al cuadrado, ¿sí? El valor de la casilla anterior lo elevamos al cuadrado y ya tendríamos esta expresión, y sumamos. Digo, extendemos, copiamos, y finalmente sumamos todas estas diferencias cuadráticas en la siguiente fila. Si hacemos suma desde este valor hasta este valor. Y con esto que acabamos de encontrar con estos valores, vamos a encontrar los residuos estándares. Pero antes, para poder encontrar el residuo estándar, necesito encontrar el SDIX. Y el SDIX, por definición, está dado por esta expresión, como la sumatoria de los cuadrados de las diferencias entre el valor experimental y el ajustado, dividido n-2, todo elevado a la raíz cuadrada. ¿Sí? Esa era la expresión del cálculo del desvío estándar de la regresión. Entonces lo que tenemos que hacer acá es reemplazar los valores que ya calculamos con ese cuadro auxiliar que armamos recién. ¿Sí? Entonces tenemos como la sumatoria, que ya está, es ese valor, la sumatoria de las diferencias cuadráticas, entonces lo ponemos acá, va a ser igual al L18, que corresponde a este valor L18, ¿sí? L18, dividido n-2, los n eran 7, menos 2 es 5, y todo raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, las diferencias cuadráticas, que para nosotros es L18, dividido n-2, 7 menos 2, 5, todo raíz cuadrada. Y el resultado es este valor, 0.0308. Entonces ya tenemos el desvío estándar de la regresión. Entonces lo que nos queda es calcular ya tenemos el desvío estándar de la regresión, entonces nos queda calcular el residuo estándar. El residuo estándar.
¿Y cómo calculábamos el residuo estándar? Por la definición, que era la diferencia entre el valor experimental y el ajustado, el que llamamos residuo. Esa diferencia se denomina residuo y que lo calculamos en esta columna, en la columna K, dividido el último valor del desvío estándar de la regresión que lo acabamos de calcular. Y que era igual a este valor que está en la celda D56. Entonces, ese va a ser el residuo estándar. O sea, K10, que representaba esta diferencia, dividido el residuo estándar, el desvío estándar de la regresión. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, nos queda nada más que copiar. Como la celda del desvío estándar de la regresión es una sola, es un único valor para todos, entonces fijo con el signo pesos a esa celda. Y una vez que lo tengo fijado, recién lo copio hasta el final, hasta el último punto experimental. Y con estos valores de residuos estándares y con el criterio de que si este residuo estándar supera el valor de 1,5, ese punto es un dato anómalo y por lo tanto debe ser eliminado de la regresión. Entonces, en la teoría le comentaba a la profesora que habitualmente ustedes van a tener una recta de regresión y puede haber una diferencia importante, o sea, visible, entre el valor experimental y el valor ajustado. Y ustedes tienen que decidir si ese punto lo van a descartar o no, o lo van a mantener. Y no lo hacemos arbitrariamente, sino calculando este residuo estándar. ¿Sí? O sea, hay que calcular ese residuo y en función del resultado recién podemos eliminar el punto. Antes no lo podemos hacer. Entonces tenemos acá, según nuestros resultados, el único punto que supera el valor de residuo estándar de 1,5 es el primero, el punto 00 que correspondía al origen o al blanco, en el caso del método de estándares externos. ¿Sí? Para 0 de concentración, 0 de absorbancia, ese sería el punto anómalo. Y cuando nosotros hicimos la recta de regresión, vimos que había una diferencia apreciable entre el 0, que sería el origen de coordenadas, y el punto, este sería el punto experimental, y este el punto ajustado. Y vimos que hay diferencia. Y otra diferencia se notaba acá. O sea, y los demás estaban bastante bien ajustados a la recta de regresión. Entonces el más sospechoso era este. Y efectivamente es el que nos da, estadísticamente nos da que es un valor anómalo. Entonces ahora resta eliminar ese punto, eliminarlo y volver a construir la recta de regresión sin ese punto. Entonces esa era la pregunta, se elimina, hay algún dato anómalo, se puede eliminar, y en caso afirmativo, volver a recalcular la recta de regresión. Entonces, tenemos que armar de nuevo el cuadro, ya sin el punto 00. O sea, el punto 00 lo eliminamos y nos quedamos con los demás puntos. O sea, de 7 puntos pasamos a 6 puntos. Y todo lo demás lo vamos a hacer de la misma manera que con la otra recta de regresión que ya hicimos. Y tenemos que calcular nuevamente los valores ajustados, los residuos cuadráticos, y hay un término adicional que hay que calcular, que es xy cuadrado. Es el valor de la concentración elevado al cuadrado. Ese término adicional necesitamos a los fines del cálculo. Entonces, la recta de regresión, dijimos que el coeficiente b, que era la pendiente, respondía a esta expresión. Eso lo hicimos en la clase anterior. Entonces b nos da este valor. Si hacemos con la sumatoria de los productos, que para nosotros era esto, este término, J68,
dividido la sumatoria de las diferencias entre los xy, que para nosotros eran las diferencias cuadráticas de los xy, que era para nosotros, ¿dónde está? Esta, que es F68. Entonces, haciendo ese cociente, G68 y F68, obtenemos la pendiente de la recta de regresión, de la nueva recta de regresión. Y la ordenada al origen, por definición, era el I promedio, la observancia promedio, menos el B calculado y por el X promedio. ¿Sí? Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Decimos el I promedio es B68, menos B, menos B es el punto calculado anteriormente, o sea, esta celdita, la D71, la D71, 72, perdón, 72, y por el valor X promedio, que para nosotros es este término, 45, no, X promedio, 4, X promedio es 4, y es B 68. ¿Sí? Entonces este término tiene esas componentes. El resultado nos da este valor. Por lo tanto, con todos esos valores ya podemos expresar la ecuación de la nueva recta de regresión, que corresponde a esto, de esta manera: absorbancia, o I, para nosotros I o A, equivalente, igual a menos la ordenada al origen, menos 0.0827, no, perdón, la pendiente, más la pendiente, que es 0.1233, por X, ¿sí? Este es el ordenado al origen, está bien, es menos 0.0827, más la pendiente y por X. Esa era la ecuación de la recta de regresión. Y eso es lo que nos piden en ese punto. La siguiente pregunta se refiere a encontrar la recta de regresión expresada de esta manera, donde, a diferencia de la anterior, nos están pidiendo que calculemos los desvíos estándares del coeficiente, cada uno de los coeficientes de A y de B. Y en la teoría también disponemos de las ecuaciones necesarias para esos cálculos, donde S de A representaba esta expresión, el desvío estándar de la regresión, multiplicado por la sumatoria de los xy dividido el número de puntos sobre la sumatoria de las diferencias cuadráticas en x. Todo el denominador va a la raíz cuadrada. Y el S de B también involucra S de y x dividido la sumatoria de las diferencias cuadráticas en x, raíz cuadrada. El denominador está elevado a la raíz cuadrada. ¿Sí? O sea que, y el S de IX, igual que el anterior, la sumatoria de los residuos cuadráticos dividido n-2. La sumatoria de los residuos cuadráticos, acá me falta, esto está como exponente, entonces hay que elevarlo al cuadrado. Sobre n-2 y todo raíz cuadrada. Entonces, ahora con estos datos, con los datos que ya tenemos para el nuevo conjunto de datos, ya teníamos la sumatoria elevada al cuadrado, teníamos la sumatoria de los xy cuadrados, entonces tenemos todos los datos para calcular esta expresión. La sumatoria de las diferencias cuadráticas era la celda L68. L68. L68 dividido n-2, el número de puntos ahora eran 6, se había reducido en 1, entonces nos queda dividido 4, 6 menos 2, 4, raíz cuadrada. Y ese sería el resultado de ese y x. Por lo tanto, el desvío estándar del coeficiente A
va a ser igual a este valor que acabamos de calcular, que es el de 83, el de 83 por la sumatoria de los XY que habíamos encontrado y que estaba en la última columna M68, entonces nos queda M68 más por N, Ln en el denominador, N vale 6, y todo raíz cuadrada. Desde el factor acá, todo este factor está elevado a la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces el resultado nos da este valor. Y el SDB, el desvío estándar para la pendiente, es igual al desvío estándar de la regresión, dividido la sumatoria de los XY cuadrados, que ya los tenemos por aquí, sumatoria de los XY cuadrados, esta sumatoria que es F68. Entonces, nos fijamos, F68 es el denominador a la raíz cuadrada, elevado a la raíz cuadrada. Entonces, de esta forma encontramos todos los términos que se deben considerar para calcular, para expresar la recta de regresión de esta manera. Entonces, como la pendiente más menos su, perdón, no es la pendiente, la ordenada al origen más menos su desvío estándar, SDA, más la pendiente que era 0,1233, más menos su desvío estándar por la concentración de hierro, o sea X, la variable independiente. ¿Sí? Esto es lo que nos estaban pidiendo. Después nos piden que calculemos el límite de detección. Y les pido que por favor lean bien la teoría del concepto, que es límite de detección, y el cálculo para poder resolver el problema involucra hacer el triple del desvío estándar de la regresión que recién hemos determinado, dividido la pendiente de la recta de regresión. Con eso vamos a cuantificar el límite de detección, que está en las mismas unidades que la variable independiente, que para nosotros eran ppm. ¿Sí? El límite de detección. Y el límite de cuantificación era 10 veces el mismo cociente. O sea, 10 veces el desvío estándar de la regresión sobre la pendiente. ¿Sí? Y también se expresa en ppm, en las mismas unidades que tienen las abscisas en la curva, en la recta de regresión. Recuerden la diferencia que había entre ambos términos, límite de detección y límite de cuantificación. En el caso de la detección tenía que ver la mínima señal distinguible con el blanco, mientras que la de cuantificación era la mínima señal medible para el analito. Fíjense bien las definiciones, estudienlas, lean bien la teoría, porque eso seguramente puede ir en la parte escrita, en la parte teórica del parcial. Luego tienen, esto ya lo habíamos resuelto, o sea que era lo último que nos faltaba completar. Bueno, otra cosa que les quería decir es que todos estos parámetros se pueden determinar mediante el Excel. O sea, todos estos parámetros B, A, SDA, SDB, el SDIX, todos estos parámetros se pueden cuantificar directamente utilizando el Excel. O sea, sin hacer toda esta tabla. Pero lo importante acá es que ustedes sepan de dónde cómo se calculan, y después lo pueden hacer con el Excel directamente. ¿Sí? Y para hacer con el Excel, se hacía a través de la función datos, acá en el menú principal, datos, diremos que si estábamos acá en inicio, nos íbamos a datos, y nos aparecía en el costado derecho superior, análisis de datos. Y dentro de análisis de datos, seleccionamos el término regresión, y hacíamos aceptar. Cuando aceptábamos, teníamos que colocar los rangos de entrada para I, o sea, las absorbancias que participan en la recta de regresión. Y nuestras absorbancias eran estas, la que va de acá hasta la 8, hasta el punto 8 ppm. ¿Sí? Esas absorbancias son las
que irían en esta celda. El rango de X serían las concentraciones del analito, que para ustedes hacen clic acá, y bueno, yo como lo tengo ya seleccionado me aparece, pero si no me aparecería en blanco y yo tendría que ir a la zona donde están las concentraciones, en la columna correspondiente, y seleccionar esa columna. Y luego hago clic en el mismo lugar y ya queda definido el intervalo de X. Luego hay que seleccionar rótulos. Rótulos serían que estoy considerando los rótulos. Ajá, en este caso no los consideré, entonces tengo que volver a hacer. Si no, no lo tengo que poner. Si quiero considerar los rótulos, tengo que volver acá y hacer esto, con el rótulo inclusive, desde acá hasta acá. Si no, no. Y en este caso hago lo mismo, para ver el rótulo lo tengo que incluir. Si no, no tengo que seleccionar de esa manera, no tendría que haber puesto rótulo en caso contrario. ¿Sí se dan cuenta? Porque el rótulo significa la variable que está definida en la primera celda de la columna. Bueno, luego nos dan el nivel de confianza por defecto es del 95%. Nosotros siempre trabajamos a este nivel, entonces lo dejamos como está. Pero si el problema plantearía otro nivel de confianza, hay que seleccionar y cambiar acá. No es el caso nuestro, lo dejamos al 95%. El rango de salida es de los datos. Puede ser en un determinado lugar de la misma hoja, que sería acá, definimos dónde queremos los datos correspondientes, o en una hoja nueva que para mí me resulta más cómodo, porque si no tengo que buscar la zona donde esté libre y que no se me superponga con el ejercicio. Entonces me conviene elegir una hoja nueva. Luego hay que tildar estas respuestas que queremos. Queremos los residuos estándares, el gráfico y la curva de regresión con todos los parámetros. Una vez que está todo seleccionado, aceptamos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todos los datos que hemos calculado. Bueno, acá como aparece las columnas muy angostitas, para ver bien lo amplío, para distinguir. Acá también acá están los residuales, están los residuos estándares, ¿ven? Bueno, en este caso es de esta regresión. Ustedes ven acá que me da, para el punto 1, me da más de 1,5. Es como que sigue siendo un anómalo el punto 1, pero no lo vamos a considerar que es anómalo. O sea, porque ya hicimos nosotros previamente, en el anterior paso, vimos que el punto 0 era el anómalo. Pero resulta que ahora vuelvo a hacer para la segunda y me da que es anómalo el primer punto. Y es como que tendría que volver a construir otra recta de regresión, pero el objetivo nuestro no es este, ¿sí? O sea que esto no vamos a considerar. Acá ustedes tienen la abscisa al origen y la pendiente, ¿sí? La abscisa al origen, la intersección, la concentración de hierro. Tienen, en la teoría está explicado bien qué representa cada término que devuelve el Excel. Entonces revisemos ahí para no confundirnos. En este caso, este valor es A, este coeficiente es para la ordenada al origen, o sea que representa A. El otro, este representa A. Y este representa B. O sea, este término, ¿no? Este término. No este, sino que yo lo puse ahí para poder ubicarme nada más. Esto lo vamos a disminuir la cantidad de cifras decimales. Ahí. ¿Sí? Entonces, la ecuación, esto sería A, esto es B, el error típico es S de A, este valor es S de A.
SDA. Por supuesto es un número muy largo, así que lo vamos a... Ay, que ya le di formato texto y ahora ya no voy a poder disminuir la cantidad de cifras. Vamos a dejar con 4, con 5. Ahí. Esto también. Este era SDA. Ay, no. Bueno, lo voy a poner acá. Este es SDA, el que está arriba, y el que está abajo es SDB. ¿Sí? Este es SDA y este era A, el que está arriba, y B, el que está abajo. Así va a ser, porque si no acá como que confundimos las cosas. Esto no es A, la concentración es la concentración. Entonces acá los coeficientes, el primero es A, el segundo es B, este es SDA y este es SDB. ¿Qué más nos da? El coeficiente B sobre SDB. En la otra curva, en el otro cuadradito, en la otra respuesta acá nos da el SDIX, es este. Y X. Bueno, esto está en la teoría explicado, así que ustedes fíjense. El tema es poderlo, ese es el error típico, representa la desviación estándar de la regresión. ¿Está? Bueno. O sea que todo eso que hicimos lo hace el Excel inmediatamente. El tema es saber qué nos está devolviendo, cómo se interpreta, qué representa. Y con eso terminamos. Este sería entonces para nosotros el punto 4. El punto 4. Punto 4 bis, le voy a poner la segunda parte, ¿sí? Del problema 4. Bueno, entonces con esto terminamos el seminario 9, y ustedes tienen que subirlo hasta el martes, les puse, hasta el martes a las 23:30. Traten de subirlo antes, porque ya lo tenían casi listo, así que les falta esta parte nada más. Lo pueden subir en Excel, o sea, resolverlo en Excel, o bien en Word, como ustedes prefieran. A mí me conviene que sea en Excel para ver si están usando bien las fórmulas, si están haciendo bien los cálculos, convendría que lo hagan en Excel. Pero como ustedes prefieran, ya les habilité los dos formatos. Excel, Word o PDF también puede ser. Bueno, entonces vamos al seminario 10. El seminario 10. Chicos, mientras yo abro el seminario 10, les quería comentar que la ingeniera Alfaro dejó el mensaje de que se habiliten un email institucional. Yo le mandé un correo, no sé si todos lo vieron, para poder ingresar desde el aula virtual en forma directa sin que ella los tenga que habilitar, ¿sí? En caso que no lo hagan por cualquier motivo, traten de llegar 10 minutos antes, porque si superan el horario de inicio ya no les va a habilitar el ingreso, ¿sí? Así que ya se quedan afuera de la teoría en caso que lleguen tarde. Eso me dijo, ¿sí? O sea que ustedes traten de habilitar su cuenta institucional, así pueden ingresar sin problemas, sin necesidad de que les habiliten. Bueno, el seminario 10 vamos a resolver problemas de absorción y de emisión atómica. Absorción e emisión atómica. Entonces, los métodos que se van a utilizar van a ser el método del estándar externo, el del estándar interno y el método de edición estándar. Los tres métodos se aplican en este tipo de técnica. Por absorción o emisión atómica vamos a aplicar
con el estándar externo, con estándar interno o con adición estándar. Bueno, ¿en qué consiste? Vamos a ver, en función de los datos del problema, vamos a ver de qué se trata, cuál método es. El primer punto dice, el cromo es una muestra acuosa, el cromo en una muestra acuosa se determinó por absorción atómica a esta longitud de onda, introduciendo alícuotas de 20 mililitros de la muestra en 5 matraces aforados de 100 mililitros. Antes de enrasar, se añadieron a cada uno de ellos volúmenes distintos de un patrón de 20 ppm de cromo. Como nos está diciendo que se pone una alícuota de muestra y a cada uno de ellos se le agrega un patrón, este método es el método de adición estándar, que consistía en agregar a un volumen constante de muestra un volumen creciente de patrón. Y se utilizaba cuando la matriz de la muestra era compleja o bien era desconocida. O sea, cuando no conocemos qué acompaña la matriz, qué otros componentes acompañan a la matriz de la muestra, o bien sabemos que esa muestra es compleja. Entonces, en ese caso, para evitar las interferencias o para anularlas entre sí, se hace de esta manera. Se pone un volumen constante de muestra en todos los tubos de Nessler, y a cada tubo le vamos a ir agregando volúmenes crecientes de estándar. Al primero no le agregamos nada, al segundo le agregamos un cierto volumen, y este volumen va creciendo para poder hacer una curva de calibración. Y luego que tenemos la mezcla de estos dos muestras más estándares, llevamos todo un volumen final conocido. En este caso dice que se lleva a 100 mililitros. ¿Sí? Ese es el volumen final al que se lleva la solución. Se debe agitar muy bien la mezcla, y luego leer. El resultado es esta absorbancia. ¿Sí? En el espectrofotómetro de absorción atómica hacemos la lectura de cada muestra con el patrón correspondiente, ¿sí? Este no tiene patrón, sería muestra sola. Muestra más patrón, etc. Tomamos las lecturas y estos son los resultados. Entonces, ¿qué nos piden? Que deduzcamos una ecuación que relacione la absorbancia y la concentración del estándar, que nos está pidiendo entonces la curva de calibración. Nosotros sabemos que conocemos los volúmenes, no conocemos la concentración. Entonces el primer paso va a ser transformar estos volúmenes en concentraciones. ¿Cómo se calcula eso? Hay que tener en cuenta esta ecuación de dilución. La ecuación de dilución nos decía que el producto de la concentración por el volumen inicial era igual a la concentración por el volumen final. Es decir, si tenemos una solución concentrada de concentración C1 y tomo una alícuota de esa solución de B1 y agrego agua hasta llegar a un volumen final B2, la concentración resultante va a ser C2, o la concentración diluida. La única diferencia entre estos dos es que hay un volumen mayor de agua en la segunda, o sea, se le agregó agua y se llevó un volumen final conocido. La masa es la misma. Concentración por volumen me da masa, unidad de masa. O sea, la masa inicial es igual a la masa final. Eso me está diciendo esta ecuación de dilución. O sea, a partir de esta ecuación calculo la concentración C2 para cada patrón sabiendo el volumen B1. Y B2 también es conocido. Entonces despejamos C2 y consideramos la misma expresión para cada punto. Para el primer patrón, entonces, C1, es 20 ppm, el volumen de la alícuota es 10 y se lleva un volumen final de 100. Y así sucesivamente. Entonces los resultados que nos dan lo vamos a expresar en esta tablita, donde ponemos concentración del patrón versus la lectura
de absorbancia del patrón más la muestra, porque la respuesta es la total. Aquí agregué un puntito extra que no corresponde a los cálculos, ¿no? Esto lo borremos por ahora. Lo borramos por ahora, después se lo incorpora. Y les voy a explicar por qué necesito incorporar ese punto extra. En definitiva, ¿qué tenemos? Esta serie de concentraciones y su correspondiente absorbancia dada por el instrumento, o señal del instrumento. ¿Sí? Y las concentraciones, recuerden que se calculaban en base a la ecuación de dilución. Entonces vamos a representar esta curva. El primer punto era deducir la ecuación. Entonces representamos esta curva en el Excel. Representamos la curva en el Excel, hacemos insertar, gráfico de dispersión, y hacemos la interpolación. Nos da este gráfico, ¿sí? Y después teníamos que interpolar con la línea de tendencia y agregarle como respuesta que nos diga cuál es la ecuación y cuál es el R cuadrado. Y ya con eso teníamos todo lo que necesitábamos. Bueno, esa sería deducir la ecuación que relaciona la absorbancia y la concentración, sería esta. Esta sería la respuesta. I igual a 0.0441x más 0,2022. Y el R cuadrado, 0,9999. ¿Sí? Eso sería lo que tendríamos que dar como respuesta. Bueno, esto ya lo tenía hecho, lo voy a borrar, para no tener dos veces lo mismo. Bueno, esto es lo que teníamos acá. Bueno, el segundo punto dice calcular las ppm de cromo en la muestra. Una vez que tenemos la recta de regresión, a partir de esta recta podemos calcular la concentración de la muestra. Para este método de adición estándar, la forma de cálculo se hacía extrapolando la recta regresión hacia el semieje negativo, y donde corta esta recta ese semieje negativo, teníamos el valor de concentración. Si bien estaba del lado negativo, consideramos que la concentración es positiva. Entonces, para poder tener esta curva extrapolada, yo agregué un punto. O sea, lo puedo hacer directamente. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo esto? Tengo que modificar la recta de regresión. A ver si puedo hacer. La voy a eliminar a la recta de regresión y la voy a hacer de nuevo. Entonces, a ver, agregar línea de tendencia. Y le decimos que extrapole hacia atrás en 5 unidades, o sea, en menos 5. Eso les digo. Eso viendo lo que quiero. A ver. En menos 5. Entonces acá le voy a agregar el menos 5. Ahí está. Por eso le había puesto acá el menos 5. Entonces, agregué un puntito menos 5 para que se vea la recta de regresión que se extrapola hacia menos 5. Acá el límite es menos 5, que estaría por acá. Se agregue como un X, pero sin valor de Y, porque el Y en realidad acá vale 0, pero no me interesa, o sea, yo simplemente amplié el eje de las X con esto, nada más. ¿Sí? A menos 5, porque aparentemente ahí va a ser el corte, por eso lo amplié hasta ese valor. Bueno, entonces vemos acá que esta recta tiene ordenada al origen, distinta de 0, y es lógico que así sea porque
este 0 no corresponde al blanco, sino a la muestra. En el primer tubo tengo muestra que contiene el analito y no tiene estándar. La segunda tiene la misma cantidad de muestra, que sería este nivel de respuesta acá, más el estándar, entonces la respuesta del estándar sería este segmento. En el tercer tubo tendría este nivel de respuesta para la muestra y lo que me queda es la respuesta que aporta el estándar. Y así sucesivamente. Entonces siempre vamos a tener una ordenada al origen distinta de 0, que va a representar la respuesta que está dando el instrumento a la concentración que tiene la muestra. Bueno, en la teoría se le explican cómo es que esta ordenada al origen, acá, cómo calculo la concentración en la muestra, considerando que tiene que ser igual a este segmento que le llama I1 en la teoría. Este es X1 y este es Y1, y este se llama X0 y 0, entonces digo, el X0 va a ser igual a un valor de X donde la respuesta que tiene en la ordenada al origen se duplique, es decir, este segmento lo duplico y voy corriendo hasta acá y se va a duplicar en este punto, acá. Este es este punto, ¿ven? Porque acá es el doble, de 0,2 más 0,2 me da 0,4. Entonces, ahí en ese valor, cuando bajo 0,4, o sea, el doble de la ordenada al origen es 0,4, voy hasta 0,4 y bajo, este sería el valor de la concentración en la muestra. Pero para no tener que hacer eso, la forma más simple es extrapolarla, porque si hacemos semejanza de triángulos, rectángulos, llegamos a esa conclusión, que me da lo mismo hacer el doble de esta ordenada al origen y ver su valor, que sería 0,4, ir a la recta y bajar, que extrapolar directamente, o bien de la ecuación de la recta de regresión, que para ustedes ya tenía una expresión, era esta, hacemos y igual a 0, y igual a 0 y despejamos x. ¿Sí? Entonces sería de esas dos maneras, analíticamente igualando a 0 y despejándose, o gráficamente extrapolando y viendo dónde se corta en el eje de las x. Entonces del gráfico, acá puse que si extrapolamos y vemos gráficamente, es aproximadamente 4,6. Acá, porque acá la mitad es 5 y está un poquito más de la mitad de 4,5, entonces 4,6 ppm. Y analíticamente, a partir de la ecuación de recta de regresión, la concentración de la muestra final, que está diluida, porque la inicial la tomé y la diluí al agregar el patrón y luego llevar al volumen final, entonces le llamo concentración de muestra diluida. Eso va a ser igual a 0,2022 dividido 0,0441, que son estos valores, despejando de acá. Y llego a este valor que me tiene mayor precisión, ¿no es cierto? En la otra estoy adivinando el 4,6 y acá lo puedo expresar mejor. El resultado más preciso lo voy a obtener de la ecuación de la recta de regresión. Bueno, una vez que tenemos la concentración de la muestra dada por la recta, por la curva de calibración, tenemos que encontrar la concentración de la muestra original. Y la diferencia entre la diluida y la concentrada es el factor de dilución. O sea, ¿cómo encuentro la concentración en la muestra original? Multiplicando este valor de concentración diluida por el factor de dilución. Y el factor de dilución se vea definido como el volumen final al que se llevó la muestra, que eran los 100 mililitros, dividido el volumen de alícuota tomado para la muestra, que eran los 20 mililitros que se puso en cada tubo. Entonces, la concentración original va a ser a este valor 4,59 por 5. Este cociente da 5. Como respuesta obtenemos esto. Redondeamos a 23 ppm. ¿Se entendió bien esto? Gracias, chicos.
por los saludos, muchas gracias. ¿Se entendió lo que acabo de explicar? Sí, profe, sí se entendió. Muy bien, gracias. Bueno, entonces sí, planteamos el segundo punto, nos quedan 10 minutitos, podemos hacer el segundo punto. Entonces, el método de adición estándar, entonces revisemos para que no queden dudas, qué diferencia hay con el método del estándar externo que ya conocemos, que en el método del estándar externo la ordenada al origen es prácticamente cero o tiene un valor muy pequeño, cercano a cero, porque no era necesario que pasara por el origen, ¿sí? Podías no pasar por el origen, pero era muy próximo a cero. En este caso siempre es distinta de cero la ordenada al origen y dijimos que el motivo era porque en el primer tubo tenía solo muestra y la muestra contiene analito, por lo tanto tiene que haber una respuesta. ¿Sí? Bueno, entonces vamos diferenciando. El siguiente punto dice, para la determinación de aluminio en muestras de agua de ríos se aplicó el método de adición estándar. Bueno, acá no nos dijo que era adición estándar, ¿no? No nos decía. Nosotros, en base al planteo, dijimos se trata del método de adición estándar, pero no lo decía el enunciado. Acá sí nos dice, para la determinación de agua de aluminio en muestras de agua de río se aplicó el método de adición estándar. En todos los casos se utilizó un volumen de muestra de 10 mililitros y a las cuales se le adicionó una solución patrón a la que llamo S de aluminio que contiene esta concentración, 0,15 milimolar. Finalmente, a todas las soluciones se diluyeron a un volumen final de 25 y se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, es casi igual que el problema anterior. La diferencia es cómo están expresados los datos, nada más. Entonces decimos, la solución que estamos considerando es la muestra sola y la señal. Y la señal, la respuesta del instrumento a esta muestra, luego de haber sido preparada como indica el problema, nos da 5 de señal. Y ustedes vean que la señal es un valor mayor que 1, ¿no? En cambio acá las señales eran valores menores que 1, porque son absorbancias. Recuerden que la absorbancia variaba entre 0 y 2. Y acá la señal supera los 2. Significa que este método lo estamos aplicando es emisión. Esta señal no es absorbancia, es emisión. O sea, la respuesta instrumental se obtiene en otro instrumento, ¿no? Puede ser también el espectrofotómetro de absorción molecular, pero anulando la fuente, que sería la lámpara de cátodo hueco. En este caso, la emisión es cuando la muestra es la que emite, no hay una lámpara, no hay una fuente, la muestra es la que emite. Entonces, en este caso, la diferencia con el anterior es que acá tenemos una señal que supera el valor de 2, por lo tanto estamos hablando de emisión, en este caso particular. Bueno, nos dice que la primera muestra, que es solo muestra, el primer tubo, quiero decir, que contiene muestras solamente, tiene este valor de señal. El siguiente tubo contiene el mismo volumen de muestra, estos 2 mililitros de estándar, y el resultado en el instrumento es esta señal. Y así seguimos con los demás casos. Yo le agregué acá una columna diferenciando que el volumen del patrón es 0. Como para después hacer los cálculos, porque acá lo teníamos en formato texto, acá lo tengo en formato numérico, ¿sí? No puedo hacer después los cálculos. Entonces le agrego una columna extra que me daría los datos de volúmenes. La muestra a partir de la gráfica y considere la dilución, el efecto de la dilución. Entonces, exactamente lo mismo que el caso anterior, ecuación de dilución para acá necesitamos calcular porque no tiene patrón.
tiene solo muestras, siempre vale 0. ¿Sí? El primer tubo vale 0. El segundo tubo, hacemos el cálculo de C2 como C1 B1 sobre B2. Cada uno de los tubos. Los resultados están aquí en esta columna en milimolar, en la misma unidad que el patrón. Bueno, entonces acá hay la recta de regresión. Entonces, hacemos lo mismo que antes. En el caso anterior tenemos que o encontrar la ecuación directamente. Ustedes saben que lo podemos hacer igualando a 0, para hacerlo más rápido. Entonces, damos el R cuadrado y la ecuación, y ya está. Entonces, ya tenemos la ecuación de la recta de regresión, y con eso podemos despejar X, y cuando Y vale 0, de esta ecuación, la voy a borrar porque ya la tengo abajo, entonces, pero lo hacíamos de esa manera. Teníamos esta ecuación, y despejamos Y. Entonces, despejando Y nos quedaba igual a este valor 5.05 dividido B, 416.67. Y no teníamos en cuenta el signo, porque acá nos daría negativo. ¿Sí? Ese resultado me da 0,0121 milimolar. Y luego, de la misma manera que en el caso anterior, decimos que la concentración de la muestra original va a ser igual a este valor encontrado por el factor de dilución, que en nuestro caso va a ser 25 mililitros, que es el volumen final, y sobre 10, que era el volumen de la muestra, lo que es para la muestra. ¿Sí? El factor es 25 sobre 10. Por lo tanto, este va a ser el resultado final del problema. ¿Sí? En la misma unidad milimolar. ¿Está? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Bien. Esto, hasta eso la profesora le va a explicar bien lo que es emisión, el método del estándar interno, que lo tenemos un poquito más abajo. ¿Sí? O sea, con esa información ya vamos a poder desarrollar los puntos que faltan. Y la semana siguiente presentaríamos este seminario. ¿Está? Bueno, nos vemos. Profe, una preguntita. Sí. ¿Cómo era para extrapolar, disculpe? Para extrapolar, cuando hacíamos este gráfico, Sí. tenías que ir a este formato de la línea de tendencia, y a querer extrapolar, y le pones cuánto, más o menos como se ve que acá hay 0,2 y que no va a superar ese valor, le pones 0.02. Profe, disculpe. Yo no decía en el Excel, sino decía que para tener una idea, digamos, de cuánto me tiene que salir la concentración. Ah, no en el Excel. No. Es en el mismo gráfico para saber, digamos, si lo que a veces por el nerviosismo, que se yo, en el parcial, despejé mal o metí la pata en algún factor y calculo cualquier concentración, digamos. No, vos la concentración la tenés que expresar en el eje de las X, ¿no es cierto? O sea, hay que tener en cuenta las diluciones. Lo primero es hacer la dilución. La verdadera concentración del patrón preparado. Si esto está mal calculado, te va a dar todo mal. O sea, lo primero que hay que hacer es expresar la concentración real del patrón luego de haber hecho las diluciones.
que es el primer paso. Una vez que ustedes tienen esas concentraciones y la señal ya la tienen de dato, simplemente es armar la recta de regresión. Y graficarla, si ustedes lo tienen que hacer a mano, esto van a elegir la escala adecuada para X y para Y, o sea, eso ustedes la tienen que elegir adecuadamente, y tener en cuenta en el gráfico que tienen que extrapolar, o sea, cuando hagan el gráfico dejar un espacio a la izquierda para poder extrapolar, porque si ustedes lo hacen muy chiquito y lo ponen justo en el límite de la hoja, le va a faltar espacio para hacer la extrapolación. Entonces tiran la recta, esto les llegaba hasta acá, y la desplazan hasta que corte al eje de las X. Y en la misma escala van a leer la concentración, porque este segmento vale 0,2, acá también vale 0,02, por lo tanto esto es aproximadamente 0,12, 0,012, este es 0,01, acá aproximadamente 0,012, que es lo que tenemos acá, ¿ven? ¿Esa era tu duda? Sí, sí, profe. Entonces, porque hace rato había dicho del doble, no sé qué más, y como que me confundió. Ah, no, Pero lo había hecho para el no, otro lado. el doble, lo que les expliqué es cómo se demuestra analíticamente, cómo se demuestra que este segmento que corresponde a la muestra coincide con la extrapolación. Este segmento coincide, porque si ustedes ponen el doble acá de este segmento, de la respuesta para la muestra, que sería 0,204 y van hacia la curva y bajan, esta sería la concentración de la muestra. Y este segmento coincide con este segmento cuando extrapolo. O sea, este segmento es igual a ese segmento, a este. Listo, profe. Gracias. De nada. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves.